Se invita a la postulante María del Carmen Ramos Calderón, postulante a la plaza de juez de paz letrado de familia de Hilo del Distrito Judicial de Moquegua. Sírvanse a tomar asiento, por favor. Buenos días con todos. Buenos días, señorita Ramos. Sí. Usted tiene una maestría en Derecho Procesal y Administración de Justicia. Así es. En la que ha optado el grado de maestro con una tesis relacionada con la doble instancia en el proceso único de ejecución, ¿no es cierto? Sí. Y es la primera vez que postula una convocatoria. Sí. Acredita experiencia desde el año 2021 en el ámbito fiscal. No, yo desde el 2014, 15 laboro como asistente. En el 2023 entro como fiscal adjunta provisional penal durante aproximadamente 7-8 meses y de ahí regreso a mi plaza de origen, también como asistente en función fiscal en una segunda Fiscalía Superior de Familia de Arequipa. En todo caso, lo relevante de su experiencia es en el ámbito fiscal, por eso le digo. Sí. ¿No? ¿Y a qué se debe que usted postule ahora a la judicatura? Claro, en primer lugar, parte de un deseo mío de crecer en mi ámbito ya laboral, de pasar de una labor netamente como asistente a ya un cargo en la magistratura. Y en segundo lugar, pasar al Poder Judicial significa el poder contribuir desde un enfoque diferente a la labor jurisdiccional, ya que se centra básicamente en resolver propiamente los conflictos a partir de un análisis equilibrado de las posiciones que pongan las partes, a diferencia y sin desmerecer el rol del Ministerio Público, entidad en la cual yo he laborado y a la cual agradezco mucho haber pertenecido durante tantos años, pero sin embargo se encuentra limitado, más aún en los fiscales de familia, a un rol netamente de dictaminador en muchos casos, o en otra parte solamente es una parte, pero no resuelve propiamente los conflictos. Entonces, esas son las dos razones principales por las cuales es mi deseo de pasar ahora al Poder Judicial. Bien, y en la línea de esa fundamentación que ha expresado, ¿cuál considera usted que es el principal problema del sistema de justicia en nuestro país? ¿Y cómo creería usted que desde la posición de juez de paz podría abordarse y superarse? Claro. Yo creo que el principal problema en el sistema de administración de justicia es la sobrecarga. ¿La qué? La sobrecarga que existe, ¿no? Eso hace que los justiciales muchas veces no confíen en el sistema. El poder abordarlo es difícil porque parte desde la línea de los legisladores que puedan contribuir en presupuestos, infraestructura, etc. Pero como magistrado y en general como cualquier operador que forme parte del sistema de justicia, uno tiene que procurar, dentro de las limitaciones y la austeridad que viene a ser el sector público, laborar cumpliendo metas. Sí es cierto que va a exigir un sobreesfuerzo, pero dentro de todo no debemos olvidar que son problemas humanos y quizás ese sobreesfuerzo se ve de manera positiva trasladarlo en poder uno resolver. Entonces, en general uno tiene que tratar de organizar su trabajo para ser de la manera más eficiente y eficaz en lo que se puedan resolver los casos. Por encima de la corrupción, la sobrecarga es el principal problema para usted. ¿Cuál origina a cuál? Es complicado. O la falta de, el exceso de una cultura de litigiosidad, o en algunos casos la falta de competencia del personal del sistema de justicia, en fin, hay toda una gama de factores que influyen que aparezca la sobrecarga. Es complicado ponderar cuál es más, pero sí creo que se interrelacionan, porque cuando hablamos de un sistema corrupto como tal, hace de que las personas muchas veces que ingresan al sistema de administración de justicia no sean idóneas. Personas que no son idóneas son personas que van a afectar de manera negativa a la correcta administración de justicia y por ende se empieza a relacionar con el tema de sobrecarga, ¿no?
Sobrecarga es un tema de, efectivamente, hay mucha legitimidad, pero también a la par sobrecarga es porque quizás también existen operadores de justicia que no sean adecuados. Es una combinación de varios factores. Usted ha mencionado hace un instante el tema de la probidad, creo, ¿no? Uh-huh. Pero uno es honesto hasta que deja de serlo. O sea, en todas las fases de una convocatoria es difícil poder llegar a garantizar la idoneidad, ¿no?, de los que resulten elegidos. En ese marco, y ya que está de moda, ¿consideraría usted el empleo del polígrafo como parte de la convocatoria? La verdad que considero que no es necesario como tal, por cuanto si bien podrían muchos decir a favor de que es un medio tecnológico que podría comprobar si una persona dice o no la verdad, pero a la par también existen muchos que no es totalmente fidedigno, ¿no? Entonces no lo considero algo que sea necesario como tal, debido a que tiene posiciones en contra o a favor, es sucio y es un tema controversial como tal, y generaría lo que tratamos de evitar, nuevamente, controversia. Entonces, claro, pero en la vida todo tiene pros y contras, uh-huh. Hasta la existencia misma de Dios tiene pros y contras. Digo yo, ¿no le parecería que contribuiría a reducir el desconocimiento de una persona que postula y a la cual no se le conoce totalmente? ¿No sería un elemento de juicio más para poder quizás como un elegir? Elemento de juicio, como usted lo dice, adicional, pero no determinante? Porque por lo que uno ha salido también existen factores como el nerviosismo propio de la persona que puede ser resultados negativos en el uso. Entonces, quizás como algo adicional de una evaluación global, sí, pero como algo determinante como tal, desde mi opinión personal, no. Okay. Gracias. Total. ¿Pregunta? No, con todo de la fuente. Buenos días, señorita Ramos Calderón. Buenos días. Dentro de la problemática que afecta al sistema de administración de justicia, ya ha mencionado usted concretamente en el Poder Judicial es la sobrecarga, se ha mencionado también por parte del presidente la corrupción, pero también es innegable que aquí en el Perú el sistema de justicia está afectado por una falta de presupuesto. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema en general, ¿no? Y también si esto puede ser una solución a las dos primeras que se han identificado, ¿no? Una por parte de usted, otra por parte de la mesa, como problemática del sistema de administración de justicia, ¿no? Y ello también teniendo en cuenta que su maestría también abarcaba un estudio, ¿no? Un análisis sobre el sistema. Por favor. Correcto. En el tema del presupuesto como tal, yo considero que sí es un tema que podría contribuir a la mejora del sistema de justicia, porque lamentablemente las instituciones públicas se rigen mucho con un presupuesto de austeridad, ¿sí? Entonces, en mi oportunidad y largo de mi vida laboral, cuando he podido laborar como fiscal adjunto al provisional, he podido evidenciar de manera más cercana cómo es que esta falta de presupuesto puede afectar a las instancias, a las primeras instancias en las instituciones de la administración de justicia. El presupuesto puede ayudar a mejorar en sistemas informáticos, inmobiliario, oficinas, personal. Todo ello contribuye y va a contribuir inevitablemente a bajar el tema de la sobrecarga. Si yo tengo el adecuado personal para poder afrontar esta sobrecarga, sí se podría lograr. En el tema de la corrupción como tal, es invertir en los sistemas de control de la autoridad, ya sea del Ministerio Público, el Poder Judicial,
Considero que también es un factor importante. Actualmente el Ministerio Público como tal aún no es autónomo presupuestalmente, la autoridad de control, entonces es muy limitada cómo ellos intervienen. Entonces, quiero o no, el presupuesto sí va a tener una incidencia en cómo mejorar estos otros dos problemas de los que hemos venido hablando. Gracias. ¿Y la vinculación entre presupuesto, corrupción y mejoras remunerativas? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Porque ha hablado del presupuesto, ¿no?, vinculado a la operatividad del sistema, pero la corrupción no germina cuando se dice hay remuneraciones insuficientes, o esta parte de las mejoras remunerativas no es un elemento a tomar en cuenta. Respecto a las mejoras remunerativas, yo creo que va en un sentido más de pagar adecuadamente el rol que ejercen los operadores de justicia y a la par generar un tema de competitividad para atraer a personas por el sueldo del sector privado. En el tema de la corrupción como tal, yo creo que no se puede justificar que porque alguien gane menos es corrupto. No, eso ya creo que es un tema de valores, de ética de cada uno. No el que yo tenga un sueldo básico me va a justificar el que yo pueda ser un corrupto. Es mi opinión. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, presidente. Sí, señor presidente, muchas gracias. Señorita María Ramos Calderón, una pregunta en concreto, quiero saber su opinión. ¿Considera que en el Perú existe actualmente activismo judicial? Si la respuesta fuera afirmativa, me gustaría que me diga en qué casos. Claro. El activismo judicial se ve mucho, lo consideran mucho en el tema de que los jueces apliquen los tipos de controles como convencional o el control difuso a efecto de apartarse lo que el legislador dio. No, yo considero que el activismo judicial como tal sí podría estar presente actualmente. Vemos noticias en las cuales se critica mucho eso, pero no considero que sea algo negativo como tal en todos los casos. Un juez, un magistrado como tal, y dentro de nuestra Constitución puede efectuar controles en los cuales pueda primar la Constitución sobre las normas, pero lo que debe garantizar es que esta decisión sea debidamente motivada. Eso es lo que garantiza que un juez adecuadamente haya podido ejercer un activismo judicial. Si vamos ante un tema en el cual no hay una debida motivación, se ve indicios o sesgos políticos, ahí sí creo que podría decir de que sería negativo. Pero en general no considero que el activismo judicial pueda decirse positivo o negativo. Va a depender de cómo se fundamente adecuadamente y en la línea de lo que he escuchado a otros que han pasado por aquí, también hay que recordar que esos tipos de controles son excepcionales. Nos regimos primero por nuestras normas y excepcionalmente nosotros, en casos en específicos debidamente justificados y motivados, podemos pasar al otro tipo de control difuso, control de convencionalidad, etc. Ok, gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Buenos días, doctora. Buenos días. El control va tomando en cuenta su última reflexión. El concepto de activismo judicial va más allá del control difuso o el control de convencionalidades. Es la creación básicamente de derechos a través de resoluciones judiciales y muchas veces apartándose del texto expreso de la ley. Y no solamente por motivaciones constitucionales o convencionales, sino a veces ideológicas. Bueno, es una posición que usted sostiene y se respeta. Lo que quería consultarle era, ya que usted postula a una plaza de familia, y un principio fundamental seguramente va a ser de aplicación recurrente del Código de Niños y Adolescentes en la plaza que usted a la que usted aspira, es el rol tuitivo o el interés superior del niño y el adolescente. Teniendo en consideración esa premisa, ¿cuál es su opinión respecto a la ley aprobada recientemente, la ley 32.330, que penaliza a menores
en ciertas circunstancias, de 16 años para arriba, como sujetos imputables dentro del sistema penal. Es un tema muy de debate actualmente, pero la posición en concreta y desde mi experiencia en una fiscalía superior donde hemos tenido la posibilidad de dilucidar la competencia en torno a qué fiscales de familia o penales iban a conocer estos casos, puedo decir que respecto al procedimiento como tal, es un procedimiento muy similar al Código de Responsabilidad Penal, el cual lamentablemente, pese a estar vigente en una parte, aún no se aplica. La parte procesal es muy similar, no podría ponerle un cuestionamiento porque es mucho más garantista. El problema va en la pena, porque en las penas no cumplen con los fines que debería buscar un sistema especializado en justicia de adolescentes, que es un fin reeducativo. No se ve al adolescente como si fuera un delincuente, se busca que se entiende que este es un problema social a partir del cual se lo ha conllevado a esto y se busca reeducarlo. Mi cuestionamiento a esa norma va en respecto a la pena como tal. Mi cuestionamiento en la norma es que no era necesario que me ponga una parte procedimental cuando lo más adecuado hubiera sido que implanten o que ya pongan en vigencia el Código de Responsabilidad Penal, que es un código con la misma línea, garantismos, investigaciones, etapas en el proceso que está en el Código Procesal Penal Común, pero que respecto a las penas sí hace ese discernimiento. Entonces sí tengo cuestionamientos en esa norma. Muchas gracias, doctora. Gracias, presidente. Es todo. Eso es todo. Gracias. Gracias, muchas gracias con todos.